Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Cualquier persona sin ningún esfuerzo puede comprender que cuando uno se refiere a un corazón de piedra, lo que está diciendo es sobre un individuo que tiene endurecido su corazón. Esto es, sin sensibilidad hacia situaciones que por principio y condición humana deberían causarle pesar, aflicción o empatía, moviéndolo a actuar con misericordia. En un mensaje anterior hablamos sobre la comunión que debemos tener los cristianos con Dios y entre nosotros los hermanos, aclarando que no se trata de una relación como por allí se predica erróneamente, pues ni Jesús ni los apóstoles nos hablan de una relación con Dios, sino de una comunión. Porque una comunión involucra a las dos partes, entiéndase la persona y Dios en un abrazo auténtico de orden espiritual, donde se entrelaza nuestro ser con la deidad, estableciendo una unidad con el Eterno. Esta unidad funda un nuevo estado en el creyente, una nueva visión y también una nueva forma de actuar en la vida y ante nuestros semejantes. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, en los versos 19 y 20, encontramos una promesa de Dios a su pueblo que es extensiva a los cristianos en nuestra calidad de hijos de Dios, según deja en claro el Nuevo Testamento. El pasaje dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Un corazón nuevo es concordante con un espíritu nuevo dentro de nosotros, el cual en tiempos de Ezequiel no podía ser entendido completamente como sí puede serlo hoy, es decir, el Espíritu Santo. Y en concordancia con ello, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo general, todos tenemos un pasado del cual muchas veces no podemos enorgullecernos, pero allí está en nuestra memoria como nuestra sombra que nos acompaña a todos lados. Por eso el apóstol se refiere a nuestra pasada manera de vivir, a eso que él llama también viejo hombre, independientemente del género que tengamos, y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, esclavizado bajo los deseos que engañosamente nos llevan por el camino del error, y nos invita a renovarnos espiritualmente en nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre que es creado por la voluntad de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es tener un corazón renovado por el poder del Espíritu Santo. Pero si bien es cierto, tenemos la capacidad para darnos cuenta de lo que es bueno y correcto y de identificar de forma general lo malo, la Biblia en el libro de los Proverbios nos da un jalón de orejas, cuando en el capítulo 21, versículo 2 nos dice: todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos. Otras versiones dicen en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. De manera que debemos tener cuidado sobre lo que hacemos y sobre lo que pensamos de lo que hacemos. Seguramente usted, amable oyente, habrá escuchado decir más de una vez: yo no le hago mal a nadie. O quizás usted mismo lo haya dicho en alguna ocasión, queriendo lavarse usted mismo pensando con sinceridad que eso lo pone en un buen lugar delante de Dios. Y si así fuera, si usted cree que es capaz de lavarse a sí mismo, entonces usted ya no necesitaría de la sangre de Cristo, que es la única que puede lavarlo. Pues el capítulo 1, versículo 7 de la primera epístola de Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fin de la cita.
Solo Jesucristo con su sangre vertida en la cruz del Calvario puede lavarlo. Así que es inútil que trate de sacar de sí por cualquier otro medio la mancha que lleva desde su nacimiento, como si alguien pudiera sacar una mancha de chocolate solo con agua. Pero no se preocupe, porque la promesa del Señor en Isaías 1:18 es que aun si sus pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Como dije antes, es común escuchar la expresión yo no le hago mal a nadie, pretendiendo que eso es suficiente en el caso de que fuese cierto, pero no es suficiente, ni tampoco cierto. Definitivamente no lo es, porque la Biblia no es un manual de buen comportamiento como el manual de Carreño, ni un código de ética desarrollado por un colegio de profesionales o por una institución pública o privada. Tampoco es cierto que usted no le haga mal a nadie, pues eso contradice lo que nos enseña la Biblia con la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 2, que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién es varón perfecto? Usted y yo deberíamos tener muy en claro que ese es solo Jesús, según está escrito en Hebreos 5, del 8 al 9, con estas palabras. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Fin de la cita. Conforme lo dice un comentarista cristiano, Cristo es hombre perfecto porque es la persona divina. Es decir, la perfección de la naturaleza humana viene de algo que excede la naturaleza de la persona. Es la unidad metafísica que acompaña al ser en el sentido pleno. Ahora bien, pregunto, ¿cree usted que una persona que tiene un corazón de piedra puede condolerse de alguien que está pasando por una necesidad económica? Y del lado opuesto, ¿cree usted que un hijo de Dios puede ver a su prójimo caído y herido en el camino y pasar de largo sin condolerse y ayudarlo? Esto último, sin dudas, nos recuerda la parábola del buen samaritano, relatada por Jesús a sus apóstoles, conforme consta recogida en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, desde el verso 25 hasta el 37, que no voy a leer por ahora, la cual generalmente es puesta como ejemplo del deber que cualquier cristiano debería hacer. De manera similar, Primera de Juan 3:17 nos enseña, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y hay aún más en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 2, versos 15 y 16, que nos enseñan. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Un corazón de piedra es la característica del hombre carnal, de aquel que por no conocer a Dios, por no haber sido libertado del pecado, vive y se mueve dentro de un sistema eminentemente materialista, ocupado en las cosas del mundo, en acumular bienes y dinero, en nutrir sus apetencias corriendo detrás de los deleites pasajeros, en un sistema donde reina el egoísmo y a nadie le importa su prójimo. Y como dice el pasaje contenido en Primera de Juan 4:20, si no eres capaz de amar a tu prójimo, a quien tus ojos han visto, ¿cómo vas a poder amar a Dios, a quien no has visto? Yo no le hago mal a nadie, falso de falsedad absoluta, pues en el momento que no te preocupas ni te ocupas del bien de los demás, ya estás haciendo mal. Y por si acaso aún no quede claro, voy a citar el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25, desde el verso 35 hasta el 46, y aunque sea un poco largo, vale la pena. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fin de la cita. La palabra dice en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De modo que nuestro corazón, simbólicamente hablando, es como un baúl dentro del cual guardamos lo más importante que tenemos. Por eso se llama tesoro. Y puede ser bueno o puede ser malo, según dice la Biblia. ¿Le conmueve ver a una persona que sufre necesidades o no le importa? ¿Le conmueve saber que hay gente que padece hambre y desnutrición o no le importa? ¿Le conmueve saber que hay niños y niñas abusados y esclavizados en distintas partes del mundo? ¿Le conmueve ver a un pobre animalito abandonado y muerto de hambre? Si usted aún es capaz de conmoverse ante estas cosas, usted no tiene un corazón de piedra, y eso es bueno. Pero si es capaz de pasar de largo, como el escriba y el sacerdote, que en el camino a Jerusalén no se detuvieron para ayudar a aquel hombre asaltado y herido, usted solo tiene una religión falsa e hipócrita. Porque Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula es socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Recuerde además lo que dice Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo concluyo que si usted tiene un corazón de piedra, el baúl de su corazón no guarda nada bueno, y como todos, recibirá lo que el gran juez dictamine el día del juicio. Oremos. Padre Celestial, haz que observemos nuestro corazón cuidadosamente, y si es aún de piedra, cámbialo por uno de carne, sensible y conmovible, como debe ser el de todo hijo tuyo, que ha sido libertado y lavado por la sangre de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos ahora. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.